y bienvenidos a un nuevo programa de Tus Finanzas y Más. Hoy vamos a hablar de inversión, cómo invertir, qué tienes que saber, algunos conceptos básicos y también te voy a dar mi opinión sobre algunos productos y estrategias de inversión. Y vamos a empezar con la pregunta más básica: ¿por qué invertir? Invertir te ayuda a hacer crecer tu dinero a lo largo del tiempo, a combatir la inflación y que no pierdas ese poder adquisitivo a medida que los años pasan. También hace que tengas un ingreso pasivo, con lo cual tu dinero está trabajando por ti. Ya te he estado hablando en programas pasados que según tus objetivos tienes que considerar invertir en diferentes tipos de productos. Si tus objetivos son de corto plazo, te irás más hacia la renta fija, que protege tu capital, sin embargo no lo va a proteger de la inflación. Y si es de largo plazo, normalmente es para generar riqueza, batir la inflación, y que si son medio plazo, que estamos entre 5 o 10 años, es más bien una mezcla entre renta variable y renta fija, donde vas protegiendo tu capital, pero tu rendimiento es medio bajo considerando la inflación. Lo que sí también es importante es que antes de comenzar a invertir tienes que asegurarte que tu fondo de emergencia esté completado, que tengas esa cantidad de dinero suficiente para cualquier imprevisto, para cualquier eventualidad, una emergencia, y que ya hayas determinado cuál es la cantidad ideal dependiendo de tus necesidades y de dónde vivas. Y que también debes tomar en cuenta las necesidades de capital, debes haber cubierto tus necesidades básicas, y esas necesidades de capital me refiero a también lo que vas a necesitar de aquí a 2 años, a 5 y así hasta más allá. Y ahora vamos uno a uno con los productos más conocidos en el mundo de la inversión, los que son más populares o se utilizan con mayor frecuencia. Te voy a explicar qué son, para qué sirven, cuándo normalmente se utilizan y sus ventajas y sus desventajas. En primer lugar, empezamos con las cuentas remuneradas y los depósitos. Son ese dinero que tienes en tu cuenta o en algún depósito en el banco que te da un pequeño interés, pero que no protege a ese capital de la inflación, porque ese interés que te da produce un rendimiento bastante bajo, tiene mucha liquidez, pero no va a crear riqueza. Bonos del gobierno o corporativos es básicamente que tú le estás comprando la deuda a ese país o a esa empresa a cambio de una cuota, una pequeña cantidad que te van dando, puede ser cada 6 meses o cada año, y también en principio deberían devolverte al final del periodo del bono la cantidad inicial que prestaste. Es un tipo de producto que normalmente vas a utilizar a corto o a medio plazo. Debería de ser un producto medianamente seguro. El problema es cuando ya sea la empresa o el gobierno está en una situación crítica y decide no pagar o no puede simplemente pagar a a los que tienen el bono, ¿no? O que son básicamente su deuda. En este caso puede haber ese riesgo. Es inusual, pero ha ocurrido. Hay casos como el de Argentina, que es un país que en cierto momento ha tenido una situación en la que ha decidido no pagar a sus bonistas o ofrecerles un descuento bastante grande, porque no tenía la capacidad de pago y estaba altamente endeudado. Pero en principio los bonos son mucho menos volátiles que las acciones,
porque como decíamos antes, ya sabes lo que vas a recibir y tienes que también considerar la calificación que tienen esos bonos. Eh, Hay empresas que se dedican especialmente a dar ese tipo de calificaciones, mientras el bono tiene una calificación mucho más alta, ofrece intereses más bajos porque se considera más seguro. Entonces tú tienes que decidir qué tipo de riesgo quieres tomar. Otro producto son los fondos de inversión, que es una cartera de acciones o de bonos o otros activos o una combinación de ellos. Hay infinidad de tipos de fondos de inversión. Los fondos de inversión pasivos son aquellos que simplemente intentan replicar el comportamiento de un índice, como puede ser el IBEX 35 o puede ser el S&P 500. Y los de gestión activa son los que tienen un gestor dedicado a batir lo que ellos consideran como el benchmark, que es un índice que sirve de referencia para saber si la gestión de las personas que llevan ese fondo de gestión activa lo están haciendo tan bien, que están con resultados mucho mayores a ese índice que ellos utilizan como referencia para medir su gestión. ¿Qué es lo bueno de los fondos de inversión? Que hay mucho menos riesgo que, por ejemplo, cuando compras una acción o varias acciones, porque está mucho más diversificado, los costes son menores porque están repartidos entre todas las personas que participan en el fondo. Normalmente se utiliza para horizontes temporales de medio o largo plazo. Además es generalmente bastante líquido porque tarda unas aproximadamente 48 horas en que la transacción se haga efectiva. Y aquí en España especialmente tienes una ventaja cuando pasas de un fondo a otro, porque no genera impuestos, sino hasta el momento que tú rescatas tu dinero, que pides un reembolso, entonces ahí sí tienes que pagar los impuestos correspondientes si has tenido ganancias, que normalmente en el largo plazo y si has manejado bien tu cartera, eso es lo que debería pasar. Y además de lo que es la parte de la fiscalidad, que es bastante favorable, por lo menos aquí en España, es que no solamente tienes que ver el retorno en general o el historial. A mí me gusta ver no solamente 3 y 5 años, pero me gusta ir en el tiempo 10 años y si puedo más, desde que comenzó el fondo, para ver cuál ha sido el comportamiento de cuál ha sido la rentabilidad anual. La gente muchas veces solo se fija en el año, si ha tenido un gran año ese fondo. Eso no quiere decir que a lo mejor el fondo es muy bueno, puede ser que haya sido simplemente suerte. Entonces tienes que ir mucho más allá cuando tomas la decisión de invertir en un fondo. Y también te tienes que fijar en las comisiones totales que van integradas al fondo, las comisiones de rescate, las comisiones de administrativa, porque aunque parece poco, esas comisiones, esos porcentajes que te van quitando cada año, merman considerablemente tu ganancia en el tiempo. Y seguimos con los ETFs, que son Exchange Traded Funds, que como su palabra lo indica en inglés, son fondos cotizados que intentan replicar un índice de mercado. Y la diferencia con respecto a los fondos de inversión es que precisamente como son cotizados, se comportan como si fuera una acción. Es como una mezcla, como si pensara en un fondo de inversión, pero que se comporta como una acción, porque lo puedes comprar y vender en cualquier momento en que la bolsa de valores está abierta. Eh, y a cambio, el fondo de inversión normalmente se cierra al final del día, cuando cierra el mercado y la gestora
pone el precio al que cerró ese día. Entonces, si compras o vendes, lo compras a ese precio. ¿Qué tienen de bueno los ETFs? Que además de que los puedes comprar y vender en cualquier momento, es una inversión relativamente barata y diversificada, y que normalmente lo utilizas para medio o largo plazo, más hacia largo plazo. Depende de la composición del ETF. Puede tener renta fija, renta variable, puedes tener materias primas. Son bastante líquidos, bastante más líquidos que los fondos de inversión, por lo que decíamos antes, que puedes comprar y vender en cualquier momento. Los fondos de inversión van a tardar un poco más en hacerse efectivos. Normalmente son menos costosos que los fondos de inversión porque no hay las comisiones de entrada o salida que puede haber en algunos fondos, pero sí recuerda que normalmente pagas por lo que es la comisión de corretaje, y puede haber alguna otra comisión que implique. Por lo tanto, es muy importante que veas si es un producto que se adapta a lo que tú estás buscando y qué coste tiene para ti comprar o vender un ETF frente a, por ejemplo, un fondo de inversión. Porque si es una inversión que vas a hacer a muy largo plazo, ¿por qué no irte por un fondo de inversión en vez de comprar un ETF? Tienes que mirarlo y tomar la decisión. Las acciones. Las acciones son básicamente que estás comprando un pequeño pedacito de la empresa. Tienes un alto potencial de crecimiento siempre y cuando a la empresa le vaya bien. Por lo tanto, como te he dicho en otros programas, tienes que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso si decides comprar acciones directamente, porque la diversificación no es la misma. Obviamente que con un fondo de inversión o con un ETF, los costes también resultan más altos porque estás comprando y vendiendo directamente una acción, no está repartido entre varias personas que participan. También si tiene más alta probabilidad de que suba y baja, porque estás hablando de una sola acción. Entonces la volatilidad es mucho más alta que, por ejemplo, si fuera un fondo. Puedes comprar las acciones, tú decides qué es lo que más te conviene. Yo no soy partidaria de hacerlo porque a mí me encantan los fondos de inversión. Estás mucho más diversificado, si no puedes o no sabes cómo seguir directamente a una empresa y continuamente, lo más indicado sea que vayas a por un fondo de inversión. Las acciones necesitan mucho trabajo detrás y mucho conocimiento. No es para cualquier inversor. Personalmente considero que las acciones son más para casos en los que sabes exactamente cómo analizarlas, tienes el tiempo para seguirlas, para seguir la empresa, para conocer bien no solamente la empresa, sino la industria y en general cómo le afectan todos los factores externos, sus competidores, cómo los directivos de esa empresa, el gobierno, las decisiones que está tomando y que puede influir en cómo le vaya a esa empresa. Hay cantidad de elementos que pueden y que deben tomarse en cuenta cuando analizas una empresa y por ende decides comprar o vender sus acciones. Las acciones, como te podrás imaginar, son más para casos en que tienes un horizonte temporal a largo plazo. También hay que considerar los planes de pensiones, que son básicamente productos de ahorro para la jubilación, por lo tanto pensados a largo plazo. Lo que tiene de bueno los planes de pensiones normalmente son las ventajas fiscales. Cada país tiene su propia legislación y sus propias consideraciones para este tipo de productos. En España, antes del 2025, no se podían rescatar sino a partir de ya la edad de jubilación, pero hay una regulación nueva y a partir de este año, todo lo que se haya aportado con 10 años de antigüedad ya se puede rescatar. Entonces, tienes que
ver si vale la pena hacer ese rescate de tu plan de pensiones, para qué lo utilizarías, cuál es el objetivo, si tienes un objetivo inmediato que a lo mejor crees que vale la pena, y si no, lo puedes dejar en el tiempo para la fecha de tu jubilación. Como es un producto que ha sido especialmente pensado para el momento de la jubilación, la liquidez es muy baja. Es un producto a largo plazo, poca liquidez, relativamente seguro, depende de la composición de la cartera, aunque a veces yo pienso que hay planes de pensiones que son muy aburridos considerando los años que van a estar hasta que la persona lo va a poder rescatar. Por eso personalmente me gusta buscar planes de pensiones donde la composición de renta variable sea bastante alta, y ya hay tiempo de cuando uno se esté acercando a la edad de jubilación de cambiar ese fondo, ese plan de pensión por otro mucho más conservador, o uno mixto donde la carga de la renta fija vaya siendo más alta. Hay maneras siempre de irlo ajustando, por eso es que les hablo de revisar, ir ajustando anualmente, no solamente el plan de pensión, sino toda tu cartera de inversiones. Y por último, no podemos dejar de hablar de la compra de viviendas o de alquiler, donde puedes generar, por ejemplo, una renta periódica, o puede haber una ganancia en el valor de ese producto por la apreciación que ha habido en el tiempo. Se consideran productos poco líquidos porque no es fácil comprar y vender una casa o un local. Pero si bien por un lado puedes estar recibiendo una renta periódica, también hay una parte de gestión de esos locales o gestión de esa casa que estás alquilando o el piso que estás alquilando, y puede haber también fluctuaciones en el mercado, vacantes de tu propiedad. Entonces, mientras tanto tienes que pagar o tienes que mantener esa propiedad, con lo cual hay unos costes asociados que tienes que considerar. En fin, que hay una gran variedad de productos con la que puedes crear una cartera muy diversificada, depende de los objetivos que tengas a corto, medio y largo plazo. Otra pregunta que seguramente te estás haciendo es: ¿con cuánto puedo comenzar a invertir? Y no hay un número específico, simplemente yo te diría que vayas empezando poco a poco, una vez que tengas ya tu fondo de emergencia cubierto, que tengas tus necesidades básicas cubiertas, y vayas aumentando la cantidad que pones a invertir a medida que vas adquiriendo experiencia, que vas adquiriendo conocimiento, que te vas enterando de toda la variedad de productos que hay. Para mí la constancia es la clave. Vas poco a poco, progresivamente, aumentando esa cantidad de dinero que vas invirtiendo a medida que te sientes más segura, más seguro, que vas conociendo la variedad de productos que hay. Puedes preguntar en tu banco, puedes investigar, puedes hablar con algún asesor financiero, porque al final crear una cartera de inversiones no es más que seleccionar una serie de productos financieros con el objetivo primordial de maximizar la rentabilidad mientras diversificas el riesgo, intentando que la correlación entre los productos financieros que hay en esa cartera sea baja, o nula en algunos casos también, y ya te voy a hablar lo que es de correlación. Y también obviamente tienes que tomar en cuenta tu tolerancia al riesgo, tus objetivos, el horizonte temporal de cada uno de esos objetivos. Cuando hablamos de correlación, o cuando escuchas el término correlación, básicamente se refiere a una medida de relación que hay entre dos activos y va de -1 a +1. +1 es cuando los dos activos se comportan igual. Cuando su relación es nula es 0, y cuando es -1 es que la relación entre ellos es como que va en sentidos opuestos.
Y teniendo en cuenta este concepto de correlación, es muy buena idea, especialmente si comienzas a crear tu cartera de inversiones por primera vez, que la correlación que haya entre los activos de esta sea baja, porque es una manera de diversificar el riesgo sin necesariamente perder rentabilidad. Un ejemplo muy típico de una correlación baja entre dos activos son las acciones y los bonos. Normalmente cuando las acciones están subiendo, los bonos bajan. Hay veces en que el mercado se comporta de una manera distinta, pero eso en general es lo que suele ocurrir. Activos, por ejemplo, como el oro o los metales, son considerados activos refugio porque normalmente ante caídas bursátiles, cuando hay pánico en el mercado y todo empieza a caer, la gente pone el dinero normalmente en este tipo de activos. Otro ejemplo puede ser los fondos temáticos como las energías renovables, cyber, robótica, AI. No es que reemplazan la inversión global, pero es un sesgo específico. Y así podemos ir hablando de materias primas, de metales. Son formas en que puedes, como dije antes, diversificar, ayudando a que tu inversión total, tu cartera, sea mucho menos volátil en momentos de pánico del mercado. Entonces te doy un ejemplo de alguna cartera diversificada. Esto no es ningún consejo profesional, es más bien como referencia educativa, pero imagínate que tiene un objetivo a más de 15 años, entonces podrías hablar de poner todo en renta variable, por ejemplo. Podrías incluir en esa composición algo distinto a renta variable. Podrías incluir bonos, podrías incluir REITs, que son Real Estate Investment Trusts, que aquí en España se llaman SOCIMIs. Podrías incluir un porcentaje de materias primas, metales, oro, de manera que construyes una cartera que va según tus necesidades, según la tolerancia que tú tienes al riesgo. Y ahora te dejo 5 consejos para invertir, especialmente si eres principiante. El primero es evitar concentrarse en un solo país o en un solo sector. La idea, como hemos ido hablando durante el programa, es diversificar. Es claro para manejar ese binomio riesgo-volatilidad. Otro consejo es que todo lo que vayas a invertir en renta variable, que sea más hacia el largo plazo, y cuando lo pongas en objetivos a medio plazo, acuérdate que tenga tu cartera una composición en donde haya también productos que tengan baja relación con todo lo que es renta variable y, por ejemplo, como son los bonos. El tercer consejo, rebalancea y ajusta. Lo ideal es que sea cada año. Así puedes ir viendo qué necesidades tienes en tu cartera, qué puedes ir cambiando a medida que va pasando el tiempo, que te vas acercando a tu objetivo. Si hay algo importante que hay que variar, este es el momento para hacerlo. No esperes a que el objetivo esté enfrente de ti y te des cuenta que debiste haber hecho algo que no lo hiciste y entonces vas a tener que esperar mucho más para que ese objetivo se haga realidad. Evitemos esto y vamos a revisar continuamente nuestras inversiones, nuestra cartera, nuestras cuentas, el dinero que vamos poniendo a nuestra cuenta de ahorro, el dinero que vamos destinando a qué tipo de inversión. También recuerda que todos los objetivos tienen que tener los ahorros por separado. No puedes poner lo mismo que... tiene que ser por cubos específicos. No puedes ligar el dinero que necesitas a 5 años con el dinero que necesitas a 20 años. Porque si lo tienes dentro de un mismo fondo, por ejemplo, metiste ese mismo dinero, ese ahorro
en un mismo fondo y tiene diferentes horizontes temporales, imagínate que hay una caída del mercado y parte de ese dinero era para tu objetivo que está entre 2 a 5 años, ¿no? Entonces puede haber un problema con ese tipo de decisiones. Por tanto, separa las inversiones de acuerdo a los horizontes temporales. No pongas el mismo dinero de un objetivo a corto plazo a uno de medio plazo o de largo plazo. Y algo de lo que ya hemos hablado, pero que es muy importante, es tu fondo de emergencia. Tienes que tener cubierto tu fondo de emergencia antes de comenzar a invertir. Y si ya estás invirtiendo y de repente te das cuenta que no tienes suficiente cantidad en tu fondo de emergencia, comienza a desviar el ahorro que supuestamente ibas metiendo directamente en inversiones hacia tu fondo de emergencia hasta que esté cubierto según lo que tú consideras que sería tu necesidad como tal. Y ahora te dejo con una especie de ruta práctica para que la revises y mires si son las cosas que estás siguiendo o si estás siguiendo algunas y tienes que tomar otras en cuenta dentro de tu plan de inversión. De primero, define tus objetivos, tu horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo, porque eso va a marcar mucho el tipo de producto que va contigo y en el que deberías invertir. Elige un broker, una entidad bancaria o una empresa de asesoramiento financiero que te asesore o que te permita invertir. Abre una cuenta de valores o pídele a la persona que gestiona tus cuentas en el banco que te ayude con la apertura de esa cuenta de valores a través de la cual vas a realizar tus inversiones, aunque básicamente hoy día se puede hacer todo online. Aplica lo mismo si haces la gestión a través de otro tipo de entidad financiera, gestor, pero eso sí, revisa que no sea lo que aquí en España se llama un chiringuito financiero. La Comisión Nacional de Valores te ofrece una lista de compañías que están registradas y en conformidad con la legislación. Asimismo, seguramente en el país donde tú vives hay una entidad similar que realiza las funciones como aquí la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tienes que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso de qué entidad financiera utilizas para gestionar tu dinero o que te esté asesorando. Diversifica, no pongas todo en un solo tipo de activo. Y otro punto que ya me has escuchado decir anteriormente, sé constante. Aunque sea que vayas invirtiendo poco a poco, pero mantente y sé regular con tus inversiones. Y por ahora llegamos hasta aquí. Vamos desarrollando y dando mayor profundidad a los temas poco a poco. Cada semana vamos viendo un poco más de esto tan extenso que son tus finanzas personales. Recuerda que si tienes cualquier pregunta, no dudes en enviármela, que puedes invitar a tu familia, a tus amigos y amigas a que vean el programa, que si tienen cualquier pregunta estaré encantada de ayudarles. Y como siempre, te agradezco que te suscribas para que formes parte de la comunidad de tus finanzas y más, para que me apoyes en este proyecto, para poder tener más motivación, ir creando diferentes tipos de programas sobre las herramientas que necesitas para hacer que tu dinero trabaje por ti, para conseguir esos objetivos y que al final la meta de este programa es que te ayude a conseguir tu tranquilidad financiera. Muchas gracias por estar aquí.